Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de talleres de acompañamiento para estudiantes que están realizando su trabajo final de graduación y que son de la Escuela de Administración Educativa de la UNED. El día de hoy tenemos programado un taller sobre sistematización y análisis de datos. La mayoría de ustedes ya han presentado su anteproyecto ante la Comisión de Trabajos Finales de Graduación o están por hacerlo, por lo que este taller es fundamental de cara a el uso adecuado y el aprovechamiento de la información que recolecten a través de sus instrumentos. Voy a compartir pantalla para que vayamos conversando a medida que vamos avanzando en la presentación. Antes de iniciar el tema, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué necesitamos hacer para que los datos nos permitan responder a nuestra pregunta de investigación, a los datos recolectados? Les invito a que anoten este código en menti.com o escaneen el código QR que se presenta en la pantalla en este momento para responder a esta pregunta. ¿Qué necesitamos para que estos datos nos permitan responder a nuestra pregunta? Acá tenemos algunas de las respuestas y tenemos coherencia, con los instrumentos objetivos, validación de los instrumentos. Bueno, en efecto, la coherencia del documento, ¿verdad? O del proyecto es fundamental para que los datos que obtengamos nos ayuden realmente a responder a nuestra pregunta de investigación. Y en efecto, la validación de los instrumentos es súper importante para asegurarnos que en efecto estamos recogiendo información que nos es valiosa para responder a nuestros objetivos. Haciendo un pequeño repaso de talleres anteriores, tenemos que recordar que, bueno, luego de haber establecido nuestro problema de investigación, tener nuestros objetivos planteados, hemos seleccionado una metodología. Puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa o puede ser mixta. Si hemos elegido una metodología cualitativa, ¿verdad? Un enfoque cualitativo de investigación, tendremos algunas técnicas que podemos utilizar, como es observación participante, entrevistas a profundidad, grupo de discusión, observación documental, análisis de recurso audiovisual, historias de vida, etcétera. Cada una de estas técnicas utilizan instrumentos definidos como guías de observación, diarios de campo, guías de entrevista, hojas de observación y como mencionaban en el apartado anterior, la validación de estos instrumentos es fundamental para asegurarnos que las preguntas realmente dicen o están preguntando lo que nos interesa averiguar o para asegurarnos que estas preguntas que estamos haciendo son pertinentes de cara a las variables que tenemos, ¿verdad? O en este caso, las categorías de análisis. Para eso es que utilizamos personas expertas, para que estas personas desde una mirada externa nos puedan decir si nuestro instrumento es adecuado para la investigación que estamos realizando, ¿no? Si es una investigación cuantitativa, vamos a utilizar ya sea una observación, entrevista estructurada, cuestionario o material documental, y de igual manera cada una tiene instrumento. Me podrían preguntar, y bueno, ¿cuál es la diferencia entre una entrevista estructurada y una encuesta o cuestionario? Pues la entrevista la vamos a realizar persona a persona y tenemos una serie de preguntas que queremos que la persona nos conteste. El cuestionario normalmente es de autoaplicación y la persona que lo recibe o participante va a responder por sí misma estas preguntas, sin una mayor interacción con la persona, con la persona investigadora, pues. En el caso de las técnicas cualitativas, me podrían preguntar, ¿cuál es la diferencia entre una entrevista a profundidad y una historia de vida, por ejemplo? En ambos casos va a haber un contacto directo con la persona, vamos a conversar con la persona, pero en el caso de historias de vida es precisamente que nos cuenten su vida, que nos cuenten, eh, eh, ¿verdad? De forma extensa su historia. En el caso de una entrevista, vamos de igual manera a promover que la persona hable de forma amplia, se explaya en los temas, pero sobre un tema particular de nuestro interés. Ujú. Muy bien. Bueno, aclarando esto,
Es muy probable que si ya pasaron por la comisión de trabajos finales de graduación o tienen correcciones o les han hecho correcciones anteriormente, el documento que ustedes han realizado ha pasado por muchas modificaciones. Han cambiado el título, han tenido que modificar objetivos, han tenido que modificar la metodología y en un documento tan grande es fácil perdernos. Y como decíamos anteriormente, la coherencia entre todos los elementos de la investigación es fundamental. Por esta razón, el día de hoy les presento este cuadro, que lo llamo cuadro de análisis de coherencia, que nos permite resumir toda la información de nuestro proyecto de investigación y asegurarnos que esto realmente se alinee, especialmente si nos ha tocado hacer muchas modificaciones. Entonces, vean, por ejemplo, acá tenemos título, tema, problema y objetivo general. Ahora, es fundamental que todos estos elementos utilicen exactamente las mismas palabras claves. Por ejemplo, si mi título es análisis de, bueno, por ejemplo, desempeño de los supervisores educativos en el acompañamiento de docentes de matemática. Ok, entonces mi tema es el análisis del desempeño del personal supervisor. El problema sería, ¿cuál ha sido el desempeño de los supervisores hacia estudiantes, hacia docentes de matemática? Los objetivos general, analizar el desempeño de los supervisores educativos, de docentes de matemática. Y en todos los casos es fundamental que ustedes contextualicen en tiempo y espacio durante el periodo de tal. El periodo que ponemos, el tiempo, no se supone que es el tiempo en el que estamos desarrollando la investigación, sino el periodo de tiempo que queremos indagar. Por ejemplo, si queremos saber el desempeño de los supervisores durante el primer semestre del 2022, o durante el año luego del retorno a la presencialidad después de pandemia, ustedes tienen que ponerlo tal cual. No es el segundo semestre del 2022 porque ahí es donde van a estar levantando los datos, sino es el tiempo de su interés. Si ustedes me dicen, quiero analizar el desempeño durante los últimos 5 años, tienen que poner durante los últimos 5 años. Me interesa saber su opinión de estos 6 meses. Bueno, estos 6 meses. Y en la contextualización de espacio, tienen que poner de la escuela, tal, del circuito tal, de tal. Ujú. En cada uno de estos apartados tienen que clarificar tanto cuál es el tema, cuál es el tiempo de análisis y cuál es el lugar. Ujú. Entonces, agarramos, ponemos estos datos en el cuadro y nos aseguramos que todo diga exactamente lo mismo. Ujú. Luego aquí en la segunda parte vamos a ver que tenemos el paradigma, tipo de investigación, enfoque, ya ahí hemos de igual manera tomado la decisión. Ya en su libro de guía de trabajo final de graduación, ustedes pueden ver que hay tipos de investigaciones y enfoques que se alinean según el paradigma, entonces ustedes pueden ir asegurándose que todo cuadre. De igual manera, la técnica que vamos a utilizar y el instrumento tienen que ser coherentes con todo esto que hemos planteado anteriormente. Ahora, vean ustedes qué interesante, porque acá tenemos los objetivos específicos. Eso significa que agarramos el objetivo general, lo desagregamos en tres, cuatro objetivos específicos. Recuerden de las categorías de Bloom, ¿verdad? Y vamos a colocar aquí las variables, en el caso de las investigaciones cuantitativas, o las categorías de análisis en el caso de las variables de las investigaciones cualitativas, para asegurarnos de que las variables o categorías que tenemos van a ayudarnos a responder a uno de los objetivos que tenemos dentro de la investigación y asegurarnos que esta información sea coherente y válida con las preguntas que vamos a utilizar en los instrumentos para responder a estas variables, ¿de acuerdo? Entonces, este cuadro nos va a permitir tener la información sintetizada y ordenada y asegurarnos que entonces todo tiene coherencia. Muy bien. Entonces, súper recomendado, es muy fácil de hacer, lo pueden hacer ustedes en su casa. Ahí tienen ya el modelo. Muy bien. Ahora, cuando estamos hablando de sistematización y análisis de datos cuantitativo, ¿de qué estamos hablando exactamente? Recordemos que en análisis cuantitativo hay dos tipos de variables. Las variables que vamos a llamar específicamente cuantitativas y las cualitativas. O sea, no es que son variables de estudios cualitativos, sino que son variables cuyas características son de índole cualitativa, pero que podemos evaluar mediante datos numéricos. ¿Cómo es eso? Vean.
A nivel cuantitativo, estamos hablando de datos como edad, tengo 30, tengo 40, tengo 50, tengo 15, notas, me saqué un 20, un 80, un 60, el salario, gano 50,000, gano 500,000, gano 800,000, el número de alumnos, tengo 15, 20, 30, 40, 50 estudiantes. Ven, son datos que ya de por sí son números. Luego hay otro tipo de datos que podemos codificar con números pero que representan, por ejemplo, los nominales, características, sexo, masculino, femenino, neutro, etcétera. Procedencia, soy de San José, soy de Alajuela, Cartago, San José va a ser 1, Alajuela va a ser 2, Cartago va a ser 3. Ujú. Entonces, son datos a los que podemos asignar un número para poder describirlos. Escolaridad. Las ordinales responden a cosas que tienen un orden específico. Por ejemplo, el caso de escolaridad implica que es, por ejemplo, primaria completa, secundaria completa, universitario incompleto, etcétera. Eso significa que a la hora de colocarlos, a codificar los datos, tienen que tener un orden. Y primaria incompleta va a ser 1, primaria completa va a ser 2, secundaria incompleta va a ser 3. Y opinión, que es cuando, por ejemplo, utilizamos escala Likert, por ejemplo, muy de acuerdo, neutro, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Entonces, cada una de estos va a tener un número, 1, 2, 3, 4, 5. Y de este modo vamos a poder manejarlos a nivel cuantitativo. Luego están las dicotómicas, que son sí y no, por ejemplo, y que igual podemos codificar 1, 0, 1, 2, etcétera. Y de este modo podemos utilizarlas. Ujú. Muy bien. A nivel cuantitativo, recordemos que tenemos varios instrumentos, ¿verdad? Pueden ser cuestionarios, bases de datos. Estos cuestionarios pueden ser de selección única, de selección múltiple, utilizar rankings, escalas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Esto es un diferencial semántico, vean que de bueno o malo, donde me coloco yo, cada una va a tener un valor numérico. En escala Likert, les decía anteriormente, totalmente de acuerdo, igual, cada uno tiene un valor numérico y vamos a tener las dicotómicas, que de igual manera podemos colocarles un valor. Entonces, es una forma muy sencilla de recoger datos muy puntuales que nos ayudan a responder preguntas. ¿Qué hacemos entonces con esos datos? Recordemos que tenemos varios software para sistematizar y analizar los datos. El principal o el más conocido es el Excel, pero no es el único. Puede ser SPS, R, Studies. De hecho, aquí vean estadísticas para todos.es barra inclinada software. Esta nos lleva a una serie de recursos de software libre, gratuitos, que también podemos utilizar para aquellas personas que quieran explorar otras alternativas. Hoy particularmente quiero detenerme a hablar del uso de Google y de las Google Forms, que son hojas para hacer cuestionarios de Google y que automáticamente nos sistematizan y nos ordenan los datos, este, automáticamente, ¿verdad? Vean, por ejemplo, esto es lo que cuando utilizamos un Google Form nos va a arrojar datos de este tipo. Nos va a dar gráficos y nos va a dar una tabla de Excel con todos los datos. Ahora, el gráfico nos permite ya conocer los resultados, conocer los datos y la tabla nos permite incluso jugar con los datos. Por ejemplo, aquí tenemos que el 22,2% de las personas tienen más de 20 años de laborar en educación primaria. Entonces yo podría preguntarme, bueno, ¿y estas personas que tienen más de 20 años de trabajar, qué opinan sobre tal tema? Entonces puedo cruzar variables y encontrar cosas muy interesantes que nos ayudan a estudiar a mayor profundidad nuestro fenómeno. Ujú. Estos son los datos que vamos a utilizar y son en realidad súper prácticos, etcétera. Ahora, vean, por ejemplo, este otro ejemplo. Esto es cuando utilizamos datos más de índole numérico por sí. Estamos hablando de que tenemos la evaluación de personal docente en el último periodo de 20 profesores. Yo podría seleccionar los datos y sacar un gráfico de barras muy sencillo como este, y podríamos decir, ah, sí, mira, es que este, 3 sacaron 45, 2 sacaron un 80, 2 sacaron un 90.
Y eso en sí mismo, bueno, me ayuda a describir cómo es la distribución, pero en sí mismo no me da más datos. Pero tengo otros recursos, especialmente que podemos sacar por Excel, que nos ayuda a comprender a mayor profundidad lo que significan estas notas que obtuvieron los docentes. Yo podría decir, bueno, el promedio de la nota es un 66,45. Ok, yo puedo deducir de esto, ok. Este, mm, Estas personas tuvieron una nota baja, la mayoría está por debajo del 70, tuvieron 66,45. Eso nos da un dato un poquito más, un dato adicional. Pero si yo me voy a la mediana, puedo decir, ok, estos docentes, el punto medio de las notas obtenidas fue un 68,5. Y si incluimos la desviación estándar, podemos decir, y tiene una dispersión de 20,15. Es decir, la desviación estándar nos ayuda a comprender el grado de dispersión, el nivel de dispersión que tienen los datos a partir de esta mediana. Luego tenemos la moda, que es decir, cuál es la nota más frecuentemente obtenida, el mínimo que fue un 34 y un máximo. Entonces vean que tenemos entre un 34 y un 100. O sea, en realidad estos datos nos permiten, digamos, como ir más a fondo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a estos docentes? ¿Cómo es posible que haya gente que haya obtenido un 100 y gente que tenga un 45? Y eso nos da más recursos, más de información para indagar y obtener nuevas conclusiones. Depende del gráfico, podemos tener incluso más información visual. Por ejemplo, vean acá. Tenemos que, bueno, acá está la mediana, un 68,5. Tenemos que el punto mínimo es un 34. Tenemos que el punto máximo es 100. Tenemos también de ahí las mínimos, las modas, etcétera. Entonces ven ustedes que dependiendo del tipo de gráfico que voy a utilizar, la información puede ser mucho más rica y me puede dar más recursos para compartir. Ujú. Ahora, pasando a los datos cualitativos. ¿Qué es las categorías de análisis? Recordemos que cuando ya tenemos la metodología y todo, tenemos que crear las categorías de análisis. Y estas son empleadas para establecer las clasificaciones que nos ayudan a agrupar elementos y que lo que buscan es simplificar conceptos para comprender el fenómeno de investigación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vean el ejemplo, lo que tenemos acá. La categoría sería animales y las subcategorías serían animales domésticos, animales salvajes. Este, en las categorías, ¿verdad? Como en realidad estamos describiendo un fenómeno, a la hora de levantar los datos podría suceder que aparezcan subcategorías que no habíamos considerado, y que las personas mencionaron, porque resulta que no mencionaron domésticos y salvajes, sino que mencionaron mamíferos, aves, reptiles, y yo no los estaba tomando en cuenta. Así que puedo crear nuevas subcategorías a partir de las respuestas que me están dando las personas. Eso no significa que hayamos hecho o planteado mal nuestra investigación, sino que dentro de nuestro universo y de los recursos teóricos que consideramos, no tomamos, o sea, fueron datos que no se tomaron en cuenta o más bien que no se consideraban en este universo y que las personas nos traen una sorpresa. Y eso está bien. De eso se trata la de investigación, de encontrar cosas que no esperábamos. Así que si ustedes tienen que ampliar sus subcategorías o modificarlas, no hay ningún problema. Eso forma parte de este ejercicio de investigación. Ujú. Ok, agarramos los datos, hicimos las entrevistas, conversamos con las personas, tenemos un montón de grabaciones. ¿Qué hacemos con eso entonces? En ese caso, lo primero que hay que hacer es transcribir la información para poder codificarla. Ujú. Podemos transcribirla, hay recursos de transcripción como es otranscribe.com, hay Watson Speech to Text, dictation.io y Google tiene su propio recurso de transcripción, lo que nos permite que todas las conversaciones vayan volviéndose texto automáticamente. Esto es una gran cosa porque el método tradicional era grabar, escuchar la grabación
e ir escribiendo, y obviamente esto toma un montón de tiempo, y este tipo de recursos vienen a ahorrarnos un montón de tiempo que podemos dedicar a lo más sustancioso que es el análisis. Cuando ya tenemos el análisis, lo que sigue es aislar las unidades del contenido mediante códigos de color, etiquetados y los agrupamientos de las variables. Eso significa que una vez que tenemos el texto, vamos a ir, puede ser, por ejemplo, utilizando marcadores de colores o números o algo para ir marcando en cada una de los párrafos o de las respuestas de las personas los datos que se hacen referencia a nuestras categorías y subcategorías. Entonces tenemos la transcripción, hacemos la lectura de la transcripción, tenemos digamos, los colores o los nombres que les vamos a dar a cada una de las subcategorías y vamos a codificarlo. Entonces vamos a decir, subcategoría 1 es amarillo, la subcategoría 2 es roja, la subcategoría 3 es verde. Y vamos a empezar a marcar el texto. Una vez que ya tenemos identificado esto, los clasificamos, los separamos por subcategorías, ¿verdad? Y vamos a sintetizar. Por ejemplo, si todas las personas me dijeron, estamos hablando de desempeño docente, ¿no? Y la mayoría me dijeron, no, yo creo que el desempeño docente es bueno. Ay, a mí me gustó mucho el trabajo que hicieron. El desempeño ha sido muy positivo. Aunque utilicen palabras diferentes, están diciendo lo mismo y entonces vamos a agarrar y vamos a agrupar todas esas expresiones que significan lo mismo, que me dan información para una subcategoría distinta. Y esto lo vamos a agrupar. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo de una matriz descriptiva que recoge los datos de las entrevistas a padres. Vean ustedes que tenemos el sujeto, cada uno, y aquí por ejemplo, las respuestas que dieron. Aquí esta persona dio 4 respuestas y cada respuesta tiene un código. Vean, aquí le pusieron letras. Aquí entonces esta persona respondió lo mismo, se le colocan las letras, señalando que contestaron lo mismo. Acá vamos incluyendo cada uno de los datos y esto nos va a permitir visualizar las respuestas de cada uno de los sujetos y en la columna vertical toda la información que tenemos sobre una categoría o una subcategoría. Ujú. Hay otros métodos más sencillos de hacerlo. Por ejemplo, vean ustedes acá que tenemos las categorías. En este caso la categoría es agresión física y las subcategorías son asalto con objeto, asalto sin objeto, amenaza física, disparar. Y vamos a ir haciendo una marca de las frecuencias. ¿Qué tan frecuentemente las personas mencionan esto? Esto lo sumamos y estos son los datos que tenemos. Y a partir de aquí podemos afirmar, por ejemplo, la mayoría de las personas cuando piensan en agresión física piensan en disparo. Porque vean que es lo que tenemos la mayoría o asalto, ¿verdad? Entonces, este tipo de ejercicios nos permiten ir, vean ustedes, ordenando y sintetizando la información que tenemos para nuestra investigación. Ahora, esta no es la única manera de hacer este análisis. También podemos utilizar Excel, que es una forma muy interesante de hacerlo. Después de que tenemos toda la transcripción, podemos hacer tablas dinámicas que nos ayudan a analizar de una forma más sencilla la información y más ágil. Tal vez en lo que tenemos que tener más cuidado es cómo integramos la información en Excel para poder analizarla. Para esto les traigo un video que vamos a ver un fragmento del video sobre cómo se hacen estas tablas dinámicas y que nos ayuden a ampliar nuestras posibilidades para el trabajo cuando estamos haciendo investigación cualitativa. Espero que se escuche. Bueno, entonces aquí está, aquí lo voy a poner en presentación. Finales, esto se los digo por experiencia porque la gente
cambia los originales y luego cuando queremos volver ya no se puede. Entonces aquí siempre tiene que estar disponible como la cadenita hacia atrás para que podamos revisar. Lo que les decía es una revisión y corrección continua, no se angustien por eso. Y al final, al menos otro, hacer tabla dinámica y la síntesis, ¿no? Entonces eso es lo que les digo que pueden usar para el cronograma, reporte final. Listo, entonces la base de datos, ¿cómo la van a hacer? Entonces, ustedes tienen una transcripción que seguramente la tienen en Word, supongo, ¿verdad? Su tarea va a ser comenzar a separar ideas en filas. Entonces, cada idea va a corresponder a una fila. Eso es lo que van a tener que comenzar a separar. Como aquí opinaron varias personas, van a tener, por ejemplo, que identificar puede ser que una columna diga cuál fue la pregunta que les hicieron, ustedes transcriben la pregunta, otra columna que diga el nombre de la persona que respondió y otra columna que ya diga la opinión que dio. Y esa opinión que dio respondiendo a esa pregunta seguramente tiene varias ideas. Entonces el reto es comenzar a fragmentar esas ideas de respuesta a una pregunta, hacer tabla dinámica y la síntesis, ¿no? Entonces eso es lo que les digo que pueden usar para el cronograma, reporte final. Listo, entonces la base de datos, ¿cómo la van a hacer? Entonces, ustedes tienen una transcripción que seguramente la tienen en Word, supongo, ¿verdad? Su tarea va a ser comenzar a separar ideas en filas. Entonces, cada idea va a corresponder a una fila. Eso es lo que van a tener que comenzar a separar. Como aquí opinaron varias personas, van a tener, por ejemplo, que identificar puede ser que una columna diga cuál fue la pregunta que les hicieron, ustedes transcriben la pregunta, otra columna que diga el nombre de la persona que respondió y otra columna que ya diga la opinión que dio. Y esa opinión que dio respondiendo a esa pregunta seguramente tiene varias ideas. Entonces el reto es comenzar a fragmentar esas ideas de respuesta a una pregunta. Normalmente cuando es hablado, pues las personas se extendieron en su respuesta y incluyen varias ideas en una sola participación. Si solo es una sola idea que se refiere a una sola cosa, pues solo queda en una fila. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar solo con las transcripciones. Entonces, recuerden, una columna en la que va la pregunta, otra columna en la que va el nombre de la persona que respondió y otra columna en la que va opinión. Y esa columna de pregunta y nombre, pues se va a repetir tantas veces como corresponda a esa persona y a esa pregunta. ¿Me hago entender? ¿Eso es claro? Listo. Y así es como van a aproximarse a su primera lectura exploratoria. Y ahí van a ir comenzando a darse cuenta de elementos comunes. Esa es la primera parte. Siguiente. Esto es algo como didáctico que yo les sugiero que lo hagan con colores porque es muy visual y ayuda mucho. Entonces, lo que ustedes vean que se parece, van en las ideas, ya específicamente en las opiniones, van a comenzar a marcarlo con colores, lo que sea similar. Entonces, digamos, estas que son amarillas es porque todas se están refiriendo a la carrera tiene diferentes fines. Esto fue para algo de una evaluación de un plan de estudios, ¿no? Entonces, todas hablan de las materias, de las carreras, enfoques de las materias, enfoques de las materias. Entonces, todas las amarillas están hablando de carreras y enfoques para este ejemplo que está aquí proyectando. Las azul están hablando también de algo común, las rosadas todas están hablando de algo común. Entonces, esta es la segunda parte, marcar los patrones y marcarlos con algún color ayuda visualmente a identificarlos, porque sus transcripciones son largas. Entonces, luego la memoria ya no te hace buenas pasadas, también es bueno que ustedes tomen
pausas, ¿no? Como que se sienten a trabajar y digan, bueno, voy a trabajar, no sé, media hora y me siento y lo hago, descanso y luego meto pomodoro. O bueno, ahí cada una como se organice en su momento. Quizás este tiempo lo tengan que hacer en varios fragmentos. Entonces, esto por colores ayuda mucho. Una vez que tengan esos colores, van a darle una, un nombre o un código. Esto es lo que llamamos códigos a esos colores. Es una primera aproximación y esa categoría va a ser otra columna, ¿no? Entonces aquí va opinión y aquí a la derecha en la columna C va a ser la categoría, en la columna C van a colocar el código. Entonces, digamos, a todas las que se ponen amarillos, le van a poner en la columna siguiente objetivos de carrera diferente. Aquí en la columna, objetivos de la carrera. ¿Listo? Aquí lo estoy mostrando cómo sería en la columna C. Entonces ya tendríamos 4 columnas que estamos llenando. Dime, Daniela. O sea, aquí, por lo que entiendo, la ID es el participante. Y si hay un participante, porque aquí no veo, si hay un participante con dos ideas. Sí, entonces ese ID lo pones, digamos que fuera Mario. Entonces colocas en la columna A, en la fila 2 Mario, y en la fila 1 Mario, en la fila 2 Mario y en la fila 3 Mario, porque esas tres ideas se refieren a la misma persona. Entonces lo repites tantas veces como se refiera a él. No hay ningún problema. Y es Ok. lo que les va a suceder. ¿Listo? Y la pregunta también, como en el grupo focal abordaron varias preguntas, pues la primera pregunta es lo que se va a repetir en toda esa columna, no hay ningún problema, y es lo que nos va a ayudar en la tabla dinámica. Entonces, para esta tabla que estamos haciendo, ¿qué es lo que debe ser, digamos, único? Es la columna de las opiniones. Las otras columnas pueden tener repeticiones de datos. Y es más, y si se repiten, pues tienen que estar escritos de la misma manera. Muy bien. Entonces aquí vamos, opiniones, y aquí en la columna C vamos a colocar los códigos repitiendo. También les coloco aquí este ejemplo, que hay unos que uno no sabe cómo, al inicio no sabe cómo llamarlos. Se vale ponerle pendiente. O si ustedes como que ven que hay algo ahí que se comparte, pero no les queda muy claro, se vale que lo pongan pendiente y luego eso lo vamos ajustando y lo vamos revisando. Hasta aquí es la base que necesitamos. Esto es la primera parte que ustedes necesitan comenzar a hacer y es la más talachuda. Una vez terminado esto, vamos a hacer la tabla dinámica, que es seleccionar pues todos estos, y lo interesante de la tabla dinámica es esto, que nos va a contar las frecuencias, ¿no? Cuántas veces la gente se refirió a los objetivos de la carrera. Y la tabla dinámica nos va a permitir hacer la validación. Salud. La verificación. Entonces, ¿qué deben ustedes fijarse aquí? Que la etiqueta que están colocando, el código que están colocando, todo lo que integre ese código sí esté relacionado y el código refleje lo que está integrando. ¿Me hago entender? Esto es, o sea, como que esa etiqueta sí abarque todo lo que tiene dentro. Si ustedes ven que se equivocaron o que ya al revisarlo no está, pues se vale volver a la tabla y cambiarlo. Eso es lo bueno de Excel. Lo cambias aquí y una vez actualizas la tabla dinámica, ya se actualiza todo, ¿no? Entonces se va a actualizar la frecuencia, se va a actualizar el conteo y nos va a permitir hacer el trabajo mucho mejor. Por ahora, bueno, no sé si han usado las tablas dinámicas, pero en la parte derecha de valores, cuando uno le da alguna variable y la arrastra hasta aquí, normalmente la suma. Pero aquí, pues como vamos a tener variables cualitativas, se usa más el cuenta. Nosotros queremos que cuente, lo que queremos contar es cada fila es lo que vamos a contar. Entonces, en caso que le salga suma algo, lo vamos a poner a cuenta. Y pues este es el orden que vamos a poner, código y luego las opiniones. ¿Ok?
¿Qué otra cosa? Ah, bueno, aquí en la parte de la forma de trabajo, en la parte de abajo pueden mirar cómo yo les sugiero que vayan llevando sus archivos, porque les digo, para que, para que lleven como la trazabilidad. En una hoja, dejen el archivo original, que de hecho aquí no está, pero bueno. En una hoja, déjenlo de lectura exploratoria, que es como ustedes ya van a ir partiendo las ideas. En otra hoja, copien esa exploratoria, pero van marcando los patrones. En otra hoja, colóquenle lo de los códigos. Y esto quizás es más trabajo, pero al principio les va a ayudar a tener más maestría en el manejo de datos para verlos con más claridad y no irse a equivocar. Yo, digamos, yo ya me salto todos estos pasos y hago todo en una sola base, pero yo sugiero que esto también es una manera que ustedes vayan aprendiendo una forma de pensar y de identificar patrones. Entonces, les sugiero esta forma de trabajo, que lleven una hoja para cada etapa. ¿Ok? Y ya en la de clasificar, pues va a ser la última, quizás la última que ustedes revisen. Síntesis y listo. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, bueno, esto va a ser una posterior. Una vez ya hemos definido los códigos y ya están establecidos, vamos a agrupar por categorías más grandes. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron que en lo que yo escribí hay categorías de orientación vocacional, que era muy cansado, como cosas que yo agrupé en factores de universidad, otros que agrupé en familia, otros que agrupé a nivel individual. Entonces esas son las categorías más grandes que las vamos a hacer posterior a que una vez ya estén los códigos, es mucho más fácil hacer esta parte. Y al final van a entregar un reporte de este estilo. La categoría o el código, aquí los usamos como cuál fue la frecuencia, y bueno, aquí no vamos a tener porcentaje para este caso, pero sí es importante la frecuencia, y al final se ordena de lo más mencionado arriba hacia lo menos mencionado abajo, ¿ok? Y eso es, porque nos está hablando de lo más mencionado, pues más personas lo están diciendo y resulta de interés. Y tutti por ahora. Muy bien. Espero que este tutorial les haya servido para saber, digamos, buscar otra forma de hacer el análisis de datos. En todo caso, ahí queda el link por si quieren verlo completo y verlo con más calma también. Muy bien. Bueno, imaginemos que ya tenemos los datos sistematizados a nivel cuanti, a nivel quali, ¿verdad? Ya tenemos los gráficos, tenemos, ¿verdad? Como la descripción de la información. ¿Qué hacemos con eso? Esto es muy importante porque no debemos confundir lo que es la presentación con la descripción con el análisis. La presentación es cuando yo expongo el gráfico, ¿sí? La descripción es cuando yo comento a partir de los datos y el análisis cuando yo triangulo la información que obtuve. Por ejemplo, si hice cuestionarios de docentes, cuestionarios de supervisores y luego tengo teoría y entonces comparo la información que obtuve en los tres y a partir de eso puedo emitir conclusiones, ¿ok? Entonces, vean por ejemplo este que tenemos. Este es un fragmento de una tesis. Tenemos la distribución del máximo título obtenido, ¿ok? Entonces, tenemos diplomado, bachillerato, esto es nominal, vean ustedes que va por orden, ¿verdad? Y luego de que nos exponen los datos, viene un gráfico. Bueno, un comentario dice, el gráfico 5 muestra las universidades donde estos directores han cursado sus estudios superiores. Nos está explicando, siendo la mayoría de esas en las universidades públicas del país, y dentro de esto lo más frecuente ha sido la Universidad de Costa Rica. Entonces, ojo, cuando yo hago una descripción, yo no repito lo que dice el gráfico. Si yo pongo, bueno, en la tabla, según se muestra en el gráfico anterior, dos personas dijeron que no aplica el diplomado, tres dijeron que no aplica el bachillerato, hay dos que sí tienen licenciatura, este,
perdón, especialidad, 6 que no la tienen. O sea, eso yo lo puedo ver. Si yo veo la tabla con cuidado, yo puedo saber esto. Entonces, no estoy haciendo ningún aporte redactando en palabras lo que ya puedo ver en el gráfico, sino que lo que tenemos que ir es un poquito más allá. Ujú. Devolvámonos un poquito a este gráfico que tenemos por acá. Acá tengo tiempo de elaborar en educación primaria, ¿verdad? Si yo digo, bueno, según los datos obtenidos, el 31.5% de los docentes reportaron tener entre 1 a 5 años de laborar. El 18.5 dijeron que entre 6 a 10. Eso no estoy aportando nada, no estoy haciendo una descripción. Pero si, por ejemplo, yo digo, según los datos obtenidos, este, la cantidad de docentes que tienen más de 20 años de laborar es un poco mayor a la cantidad de docentes que tienen 11 a 15 años o 6 a 10. O decir, la cantidad de docentes que tienen menos de 5 años de laborar es el sector o el porcentaje más amplio de la muestra obtenida. Entonces, yo estoy contando alguna novedad o estoy, si agarro y sumo datos, este, el 37% de los docentes tienen entre 6 y 15 años de laborar. ¿Ok? Bueno, estoy diciendo algo que no necesariamente veo automáticamente al visualizar el gráfico, ¿verdad? Y esta información yo la puedo incluir como parte de un análisis más amplio. Veamos el siguiente párrafo. Dice, ¿cómo se explican o corresponden los datos de la tabla 1 con los del gráfico 5? Al analizar estos datos, pareciera haber cierta inconsistencia. Sin embargo, la explicación de esto reside en que 12 directores cursaron estudios de diplomado o bachillerato en las universidades públicas y luego sus estudios de licenciatura o maestría en las universidades privadas. Entonces, ojo, esta persona, a la hora de hacer el análisis, está viendo una inconsistencia y se está haciendo referencia a esa inconsistencia. En este caso particular lo está haciendo en relación con otros datos y está explicando por qué eso es así. Eso es, está haciendo un análisis de datos. Ujú. Me está comentando algo que es parte de su hallazgo de la investigación, no está repitiendo el gráfico. Ujú. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora veamos el siguiente. Tenemos aquí diagrama 4, características de un líder. Personas directoras, esto fue lo que contestaron, ¿verdad? Esto es como más cualitativo. Conversar con las partes, resolver sin condiciones e imparcialidad, investigar lo sucedido. ¿Qué contestó el personal administrativo? Tomar en cuenta las opiniones de los demás, involucrar en los procesos efectivamente, amabilidad, respetar la diferencia, el profesorado, escuchar a sus subalternos, comunicación asertiva, capacidad de negociación, respeto. ¿Qué podríamos interpretar de esta información? Entonces, ojo lo que nos pone la persona. En relación sobre las características de un líder que resuelve conflictos con éxito, según en el Manual de Clases de Dirección General del Servicio Civil, para ser un líder educativo ha debido manejar los asuntos que se le confíen con cuidado, con empatía y respetando a los demás. Para los sujetos consultados, estos indicaron características que anhelaron en su persona directora y en contraparte, la persona directora consideró que las posee. Entonces ellos de ahí agarran, ¿verdad? Hacen la transcripción de las respuestas. Número 1, habría que preguntarse si les preguntaron exactamente lo mismo a la persona. Si le preguntaron, ¿qué considera la persona directora que usted hace? O le preguntaron, ¿qué considera usted que debería hacerse? Ujú. Es la misma pregunta lo que le preguntaron al profesor, es cómo le gustaría ser tratado o cómo es tratado. Entonces, en este caso, imaginemos que le preguntaron a la persona directora cómo usted es y el profesorado cómo le gustaría a usted que fuera. ¿Hay una inconsistencia en las respuestas? No necesariamente. Esto puede significar o que la persona directora
digamos que le pregunto cómo es usted y cómo es su director y contestan lo contrario, uno podría decir, ok, la percepción que tiene la persona directora sobre su desempeño es distinto a la percepción que tienen los docentes. Ahí nosotros podríamos decir, como una recomendación, por ejemplo, se recomienda posteriormente, o fortalecer la comunicación entre director y docente como para poder, tomar acuerdos en este sentido, ¿verdad? O que haya un feedback de parte de los docentes al director para que se dé cuenta que no le están percibiendo como cree que es, ¿verdad? Por ejemplo, si nos dicen, bueno, ojo también, en este caso se está incluyendo la referencia del manual de clases. ¿Qué es lo que nos dice el manual de clases que se debe hacer? ¿Qué es lo que nos dice la persona directora que hace? ¿Qué es lo que nos dice el profesorado que se hace o que le gustaría que se hiciera? Y entonces agarramos esos datos y podemos decir, la persona directora en principio cumple con lo que se indica en el manual de clases de la Dirección General del Servicio Civil. Sin embargo, el profesorado hace referencia a que esperaría otras acciones que no necesariamente están en el menú de puestos, o otras funciones, lo que hace pensar que las acciones de la persona directora no están siendo efectivas. Ojo, esto significa que tenemos que agarrar los datos y empezar, con base en la información teórica que tenemos, a generar, digamos, conclusiones, que nos ayuden a comprender. Ahora, mucho ojo, hay que tener mucho cuidado de no hacer juicios de valor. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, bueno, de hecho, les comento, como ustedes saben, que cuando es un proyecto, ustedes pueden hacerlo en la institución donde trabajan, pero cuando se hace una tesis, no deben hacerla en la institución donde trabajan, porque eso afecta en la capacidad que tenemos de evaluar de forma objetiva. Entonces, por ejemplo, si los resultados que obtenemos no coinciden con nuestra opinión, podemos tender a eh, cuestionar los datos o a torcer ¿verdad? La interpretación según lo que nosotros tenemos como opinión. Y eso afecta a la investigación. La validez de una investigación de este tipo se basa en un principio de objetividad, en la que yo voy a opinar a partir de los datos y de la teoría, no desde mi punto de vista. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado de no utilizar palabras como esto no es correcto, incorrecto, inadecuado, ¿verdad? Que son en realidad juicios y tratemos siempre de utilizar expresiones que se refieran directamente a al dato en relación, ya sea con la teoría o en relación a la comparación con otros datos que se obtuvieron. Ujú. Bueno, muy bien. Otras recomendaciones que les puedo hacer. Bueno, esto mismo les decía, traten de no ser reiterativos o reiterativas con los datos que se exponen. Comenten algo nuevo, algo distinto a lo que se refleja en el gráfico. Este, eviten emitir estos juicios de valor y eviten detenerse en temas o aspectos que no responden a los objetivos de estudio. Entonces, por ejemplo, hacemos el levantamiento de datos, y como el caso que vimos anteriormente, hay una inconsistencia entre la opinión de los docentes y la persona directora. Si esto en particular, digamos, no aporta a ninguna de las variables que yo estoy analizando, yo lo puedo incorporar en la parte de conclusiones y recomendaciones, como para tampoco desecharlo, pero no terminar haciendo una discusión en torno a un tema que no responde a mis objetivos de investigación. ¿Ok? Entonces, ya saben, recordemos que no es lo mismo hacer presentación de datos, descripción de datos y análisis. Entonces, hacemos el gráfico, comentamos cosas relacionadas con los datos obtenidos y luego integramos, comparamos datos e integramos la teoría. Ujú. Muy bien. Creo que eso sería. Acá les dejo un código QR para que evalúen la presentación del día de hoy. Para mí es muy importante su opinión porque nos permite mejorar para los próximos talleres y las próximas presentaciones. Así que quedo atenta.
y cualquier cosa estamos en contacto. En el chat les escribo mi correo electrónico por aquello de que necesiten ponerse en contacto conmigo. fartiaga@uned.ac.cr. Y nuevamente les doy las gracias por su participación el día de hoy. Que tengan una buena tarde.